Bueno, vamos a ver el tema de los métodos estáticos. Como ya sabemos que un conjunto separado de variables de instancia se crea para cada objeto que se instancia. Ya sabemos que instanciar es crear un objeto en memoria a partir de una clase. Eh, Cada objeto sabemos que tiene variables que son cada una de las copias que hacemos de esa clase son los objetos y cada una tiene variables. Todas comparten el mismo tipo de variables o características que también son llamadas variables de instancia y cada uno las comparte, pero pueden tener diferente estado, que es el valor que le asignamos dependiendo de las necesidades, ¿no? Pero también, además de las variables de instancia, las clases también pueden definir variables de clase que se crean solo una vez. Esas variables de instancia son exclusivas de la clase, no la comparten las instancias o los objetos. Las variables de clase existen antes de que se instancien los objetos y cada clase tiene solo una copia de sus variables de clase. Puede designar una variable de clase utilizando la palabra clave static en su definición. Entonces, cuando nosotros hacemos variables de instancias en las clases, sabemos que son las características de los objetos. Sin embargo, cuando nosotros agregamos la palabra reservada static a nuestra variable, ya no es una variable de instancia, sino una variable de clase, que es propia de la clase que definimos. Las variables estáticas que son constantes, por lo general se declaran públicas, ya que normalmente se proporcionan para permitir que el cliente o el que esté usando la clase configure las preferencias para las operaciones de una clase. Podemos nosotros darnos cuenta ya de esas constantes de clase o constantes estáticas, ya las hemos utilizado. Una de ellas es pi. Recuerdan que para poder accesar a esa constante de clase, solamente tenemos que utilizar la clase mat, punto y pi, que y pi sí es una constante de clase. No necesitamos hacer una instancia de la clase mat para poder accesar a ellos. Aquí tenemos un ejemplo, la diapositiva. Information message es una constante de clase y pertenece a la clase HotOptionPane y nos sirve para especificar el icono que se mostrará en el cuadro de diálogo. Information message es una constante estática de la clase HotOptionPane, solamente es una copia existe una copia en esa clase, no la comparten los objetos que podamos hacer de la clase HotOptionPane. Bueno, ahora, otro objetivo de las variables estáticas o las variables de clase es facilitar la utilización de la clase. Aquí otra vez se menciona el ejemplo de las constantes estáticas pi y e de la clase mat. Son proporcionadas para que nuestras aplicaciones no necesiten definir los valores comúnmente utilizados, para que no declaremos nosotros una variable en nuestro programa donde pongamos el valor de pi, etc. Ya está establecida esa variable estática en la clase mat. Bueno, si define una variable estática para su clase que no es una constante, lo mejor es definirla como private y proporcionar métodos accesor y mutador. Ya sabemos que el método accesor es el método get y el método mutador es el método set. ¿Okay? Y por su nivel de acceso, que es privada o private, necesitamos esos dos métodos para poder hacer cambios o obtener su valor. ¿Okay? Bueno, cuando se define una variable estática para la clase, sus métodos accesor y mutador deben definirse como métodos estáticos, también llamados métodos de clase. Todo lo estático es un solo mundo. Yo no puedo accesar a una variable estática mediante un método que no es estático. Nosotros debemos definir los estáticos. Para ello se inserta la palabra clave static en los encabezados de los métodos después del modificador de acceso. Ahorita más adelante vamos a ver quién tiene acceso y quién no de los métodos. Pero si yo quiero accesar a una variable estática, necesito tener un método estático para poder accesar a ella. Bueno, los métodos que se definen como estáticos están sujetos a las siguientes restricciones. Los métodos estáticos solo pueden referenciar variables estáticas. O sea, un método estático no puede accesar o no puede mutar o cambiar el valor de una variable que no es estática. Recordemos que una variable que no es estática es una variable de instancia o una variable de un objeto. Las variables estáticas son variables de clase.
Los métodos estáticos solo pueden llamar a métodos estáticos. Yo no puedo invocar un método no estático mediante un método estático. Los métodos estáticos pueden utilizar el objeto. Los métodos estáticos no pueden utilizar el objeto de referencia dis, porque dis solamente se utiliza para hacer referencia a un objeto. Y sabemos que las variables o los métodos estáticos no son métodos de instancias, no son métodos de los objetos o comportamientos de los objetos, sino que son métodos propios de la clase. Bueno, aquí tenemos las restricciones de acceso para los métodos estáticos y no estáticos. Aquí nos hace la primera pregunta: acceso a variables de instancia. Ya habíamos dicho que las variables de instancia son variables o son características de los objetos. Por lo tanto, un método estático no puede tener acceso o no tiene acceso a una variable de objeto, una variable de instancia. Sin embargo, un método no estático, que son los métodos normales que no llevan la palabra reservada static, sí tienen acceso. La siguiente pregunta es: acceso a las variables de clase static. Las variables de clase static, acuérdense que son variables que no son estáticas o no son variables de las instancias o de los objetos. Entonces los métodos estáticos sí tienen acceso a ellas y los métodos no estáticos también. Aquí vean, dense cuenta de esto. Un método no estático no puede tener acceso a variables de instancia, a variables de objetos. Sin embargo, un método no estático sí puede tener acceso a estas variables. Llamar a los métodos de clase static. Los métodos static sí los pueden invocar y los métodos estáticos no estáticos también. Llamar a métodos de instancia no estáticos. Los métodos estáticos no pueden tener acceso a ello. Los métodos no estáticos sí. Y usar la referencia dis, los métodos estáticos no, y los métodos no static sí. Entonces hay que tratar de poner sabemos que los métodos no estáticos pues tienen acceso a todos los métodos que son estáticos, pero por el contrario los métodos estáticos no tienen la misma forma de accesar a ellos. ¿Ok? Bueno, siguiente. Ahora, ¿tiene sentido que los métodos estáticos no pueden acceder a las variables de instancia? Porque los métodos estáticos, recuerden que están asociados con la clase, no con ningún objeto. O sea, no pertenecen a los objetos, pertenecen a la clase. Un método estático puede ser llamado antes de cualquier objeto de instancia, se instancie, por lo que no habrá ninguna variable de instancia de acceso. Bueno, vamos a ver un ejemplo.